Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última jornada, último día, tercer día de estas Trobadas Camus. 3 días en las que hemos tratado de pensar juntos, de escuchar y de sentirnos juntos. 3 días construyendo a nuestra manera ese nosotros al que Camus nos invitaba cuando escribía Me revelo, luego somos. Hoy queremos retomar cómo Camus vivía, dándolo todo en el presente sin reservas. Y esta mañana por eso se compone de 4 tiempos. 2 mesas de pensamiento y 2 momentos de arte vivo, 4 maneras distintas de decir que la fraternidad no es un ideal abstracto, sino algo que se hace con el cuerpo, con las palabras, con la voz y con la presencia. Por eso comenzamos con una conversación que ya lleva varios años construyéndose entre Sandy y Alessandro, de Dar, un colectivo que trabaja en esa intersección entre el arte, la arquitectura y la política. Y su práctica nace de una pregunta también concreta y radical: ¿cómo se habita un espacio cuando ese espacio te ha sido negado? ¿Cómo se construye comunidad cuando las condiciones materiales lo hacen imposible? Lo que sin duda nos traen hoy es una exploración de la revuelta camusiana en su dimensión más colectiva. Bienvenidos, Sandy y Alessandro. Thank you, Sandra. Thank you to everyone that makes that possible. And actually, we were quite excited this 2 days of thinking, what does it mean for us to sort of be in conversation? Because normally we are invited to do a presentation together, and we take this challenge seriously. And we thought, why not to actually show only behind us our projects, because we do not want this really to be about presenting our projects. If you are interested about our project, you can simply go to our website. We have quite intense archive. And we will accompany you with some of these images, because maybe at the end, I was thinking I would like to begin about presenting who we are and how did we begin to work together and why did we begin to work together. Conjuntamente. I am Sandy Hilal. Y soy Sandy Hilal. I was born and raised in Nací Palestine. y crecí en Palestina, en Bet Zahor. Bet Zahor es una pequeña ciudad al sur de Betlén Well known for what was called the White Intifada during the first Intifada. Durante la primera intifada, la intifada blanca, así se denominó. From a situation or was formed in a situation where I saw my en la que vi a mi comunidad, mi gente, mis padres, mis abuelos. Y en un segundo, cuando los israelíes decidieron que era tan peligroso tener más de 4 palestinos agrupándose, caminando juntos, cerraron escuelas, universidades, cualquier excusa, cualquier espacio que nos permitía estar juntos. Para un proyecto colonial como el israelí, nosotros, por supuesto, queríamos organizarnos y vivir en comunidad. Y eso era entendido como un acto peligroso de resistencia. Y fui testigo y parte de las escuelas. Todo el mundo decían, a ver, ¿cuántos maestros tenemos en este barrio? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos espacios, garajes, salones, etcétera? Y en 2 días vi que una comunidad creaba una escuela desde cero, en 2 días. Y esta experiencia, haber sido testigo de aquello y entender, y lo que debo reconocer, cuando hablamos de autodeterminación en árabe, este término, significa tu derecho para decidir
tu futuro, tu ser, tu existencia. Es decir, el mero acto de gente de Metzaher que trajeron 18 vacas a la ciudad para producir nuestra propia leche, y los israelíes decidieron dejarnos en cuarentena durante 40 días porque habíamos decidido producir nuestra propia leche. Decidieron que las vacas eran muy peligrosas y la gente acababa escondiendo a esas vacas en los salones, en callejuelas, es decir, ser testigo de un momento tan simple, ¿no? Queremos producir nuestra propia leche, queremos enseñar a las próximas generaciones cómo se consigue esta producción láctea, ¿no? Es decir, fijaos hasta qué punto lo único que estaban exigiendo era ser capaz de fabricar sus productos lácteos para enseñar a sus niños cómo se hace un queso, un yogur, ¿no? Y en nuestro caso, creo que es una de las cuando fui a estudiar a Italia arquitectura, conocí a Alessandro y luego seguimos con nuestros doctorados y entonces decidí regresar a Palestina. Cuando estaba embarazada de nuestra primera hija, nosotros somos pareja sentimental y en el trabajo. Y queríamos que nuestra hija creciera con nuestra familia extensa. Y de nuevo, la escuela en la primera intifada, pensamos, ¿qué hacemos? Somos dos jóvenes estudiantes de doctorado que acaban de presentar su tesis y era tan duro para empezar, porque todo lo que teníamos frente a nosotros era trabajar o bien en un estudio de arquitectura, o como muchos ser profesor asistente durante 20 o 30 años hasta que finalmente pudiéramos conseguir la cátedra en la universidad. Y dijimos, ¿por qué no nos vamos a Palestina? Y así lo decidimos. Normalmente los palestinos construyen un apartamento sobre sus propias casas para sus hijos. Y mis padres pensaron que, sin lugar a dudas, ellos se iban a quedar en Europa y solo habían construido un pequeño salón y teníamos una terraza enorme. Y simple y llanamente regresamos allí, a pesar de, nos llamamos Dar, tenemos ¿qué recursos tenemos? Tenemos una terraza increíble. El tiempo en Palestina durante 10 meses es fantástico. Entonces empezamos a dar clases, conversaciones. Nos llamamos Dar, que significa hogar en árabe. Mi hermano no se había casado todavía, entonces le pedimos que nos alquilara su apartamento y allí creamos una residencia. Y entonces Dar es residencia, arte, decolonización y arquitectura. Es el significado del acrónimo también, ¿no? Entonces, nos planteamos qué significa decolonizar, cómo va a ser nuestra vida y decolonizando nuestra práctica, ¿no? Entendiéndola de esta manera. Decolonización, está claro. Arquitectura, porque somos arquitectos, pensamos que es muy importante continuar nuestra línea arquitectónica, porque la arquitectura te permite crear formas, espacios, potencialidades, y arte porque entendemos que la arquitectura era una disciplina tan conservadora y en cierto modo teníamos que trabajar con poderes, ¿no? Si quieres ser instituciones, permisos, si quieres ser arquitecto. Y en nuestra esfera, combinar el arte y la arquitectura consideramos que era muy importante para nosotros. Y luego residencia, R de residencia, porque la hospitalidad siempre ha estado en el centro de nuestra práctica. Es decir, ¿qué significa para nosotros? Y siempre estar creando comunidades alrededor de nosotros. Pensamos que esos espacios son esenciales para entender
cómo creamos comunidades. No basta si estamos en un espacio en el que las comunidades no pueden florecer, no va a ser nada fácil. Entonces decidimos albergar, invitar a gente en dar, en nuestra práctica, en nuestro hogar. Y así nació este concepto de quiénes somos. Y voy a cederle el micrófono a Alessandro para que continúe esta conversación. Y me gustaría preguntarte qué te trajo a Palestina y, en cierto modo, cómo esto ha definido quién eres y cómo ha afectado tu práctica arquitectónica. Me gustaría empezar también reconociendo, en primer lugar, especialmente ahora, sí, si queréis podéis seguir viendo las imágenes en pantalla, si queréis, porque tenemos la costumbre de lo que nos gusta es seguir vinculados a nuestra propia práctica, es decir, lo que nos permite entender cómo ocupamos este mundo. Antes de responder a tus preguntas, también me gustaría mencionar cuán difícil es en estos días hablar especialmente acerca de lo que está pasando en Palestina. Y a menudo, cada vez que nos invitan, tenemos que pensárnoslo dos veces. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a ir o no? Si tiene sentido hablar en un momento en el que sentimos, o como mínimo yo siento, que hemos fallado. Hemos fallado de parar a esta máquina de matar. Durante años, nuestro trabajo estaba unido a una lucha que era mucho mayor que nosotros mismos. Pero durante días sin fin hemos tenido la sensación del fracaso absoluto. ¿Y cómo poder digerir ese fracaso, no? Porque en este momento presente se sigue asesinando a familias inocentes en Palestina y ahora en el Líbano, más allá de las fronteras palestinas. Y en ese sentido sentimos que el suelo sobre el que pisábamos los pies se está tambaleando, está desapareciendo. Por lo tanto, en primer lugar, espero que entiendan que nuestras palabras y voluntad es un intento de seguir viviendo en este mundo, pero teñido de esta sensación horrible de fracaso. Quizá a la vez reconocemos que formamos parte de una larga trayectoria de resistencia. Desde 1936, con las revueltas árabes, la primera intifada en el 87, la primavera árabe en 2011, incluso las manifestaciones estudiantiles más recientes. Todos estos son momentos que nos han servido para entender que muchos de nosotros no hemos abandonado la lucha, no vamos a aceptar la realidad tal y como es. Todavía seguimos luchando para lograr el cambio. No sé si quiero responder a tus preguntas, pero la segunda cosa que quería mencionar es que he aceptado esta invitación de Sandra para entablar este diálogo. Como veis en nuestras imágenes, normalmente las compartimos en nuestras clases magistrales, en las que todo está encorsetado, ¿no? Planificado. Y en ese sentido nos gustaría quizá recordar aquellos días en los que quizá podríamos entablar conversaciones entre nosotros y con todos ustedes también. Y entender este debate como una forma de producir conocimiento y considerar estos diálogos como algo tan importante como podría ser la lectura de un libro
o el visionado de una película, o escuchar una exposición, un discurso preparado. Quizá les distraen estas imágenes, pero espero que ahora, como todos podemos hacer más de una cosa a la vez, os comento que estas imágenes hacen referencia a algunos de los proyectos que hemos realizado. Y bien, ahora el tema central de este debate, de esta conversación, que es la voluntad de centrarnos en un tema, de hablar de estos conceptos específicos sobre los que versa estas trovadas. Y esto también afecta a cómo trabajamos. Es decir, para nosotros cada intervención, cada proyecto artístico o arquitectónico también es un modo de redefinir los conceptos tal y como los entendemos. Porque la segunda afirmación que quiero realizar es que utilizamos herramientas coloniales. Para empezar, el inglés no es nuestra lengua nativa. La mía es italiana. También es una lengua española, colonial, como el español. Y nos guste o no, cada lengua viene con... En primer lugar, tenemos que reconocer que esta lengua queda muy lejos, trae de forma inherente una cierta forma de violencia. Debemos reconocer. Ayer, por ejemplo, brevemente se mencionó que es muy complejo, por supuesto, reenmarcar estos términos. Debemos redefinir y en este momento en el que abrimos nuestra imaginación y entendemos cuáles son esas palabras que se acercan más a la experiencia que sentimos en nuestros cuerpos, las experiencias de nuestro día a día, porque muy a menudo estas palabras nos vienen heredadas del pasado. Tengo una pregunta quizá un tanto banal. Recuerdo... Es el amor, porque conocí a Sandy en Venecia. No sabía demasiado acerca de este tema. Yo en aquel entonces no era una activista ni una persona religiosa y quizá no tenía un modo concreto de pensar acerca de Palestina. Y es complejo. Todo viene mediado y filtrado por estructuras y... En este sentido, para mí era una experiencia de aprendizaje mucho más clara. El aprendizaje siempre... Sí, puedes seguir con esas diapositivas, no pasa nada. Algunas vienen en negro. Me refería a expresar Palestina, y esto coincide con mis estudios en Venecia. Nos trasladamos allí y en aquel momento Palestina se convirtió en lo que me ayudó a entender cómo la arquitectura estaba siendo utilizada para el proyecto colonial. ¿Continúas tú o sí? Tengo más que decir. Adelante. Vale, pues sigo. También voy a improvisar algo acerca de estas imágenes que están relacionadas con uno de nuestros proyectos. En el año 2008,
trabajamos en este proyecto cuando uno de los campos militares israelíes fue evacuado muy cerca de nuestra casa y por primera vez lo que sucedió, fui testigo de cómo estos edificios coloniales son evacuados y cómo los reutilizan las personas. Para nosotros, aquello fue una imagen decolonial. Se habló largo y tendido acerca de cómo deberíamos utilizar este centro, esta base militar, para lo que sirvió o con una finalidad completamente distinta. Y aquel día estuvimos allí con Imad, el director de una asociación palestina, y Oshora, el nombre de esta base, era un espacio increíble para la migración, el camino migratorio de las aves. Y resulta que con la expansión colonial, muchas de estas bases se convierten en nuevos asentamientos israelíes. Entonces, para nosotros nos interesaba entender cómo podríamos adaptar esa antigua base israelí para facilitar el camino migratorio de las aves desde Europa en su ruta hacia África. Queríamos dejar, de hecho, la metralla y los agujeros para que las aves pudieran utilizarlos para construir sus nidos. ¿Y qué implica decolonizar Palestina, no? Destruir cualquier muestra del apartheid y el colonialismo israelí. Pero en el momento en el que regresamos a Europa, porque ahora vivimos aquí, todo cambió de sentido. ¿Qué significa decolonizar? Ya no implica lo mismo, porque desde Europa, por supuesto, puede ser solidario con Palestina, pero también se debe hacer un trabajo específico con las instituciones coloniales aquí, que nosotros hemos heredado en Europa, como las universidades, espacios de exhibiciones, museos. Son expresiones modernas coloniales de cómo, digamos, cómo el espacio se puede entender de un modo u otro, ¿no? Con fines coloniales o no. Y este momento continuo, este trabajo, estos espacios en el mundo árabe, quizá es nuestro modo de continuar a encontrar el terreno, el nuevo terreno sobre el que podemos operar, porque no siempre es posible hacerlo desde el terreno palestino. Para mí fue imposible poder seguir viviendo en Palestina, a pesar de que estamos casados y tenemos hijos. Cada vez que teníamos que cruzar la frontera, tengo que pasar horas y horas siendo interrogado y, de hecho, ni siquiera sé si las autoridades israelíes me van a permitir regresar a mi hogar. Estas son las condiciones en las que he vivido durante una década. Y para mí me ha ayudado a entender cuán grande es el privilegio de los europeos, que os permite viajar prácticamente a cualquier esquina del mundo. Y este es el legado colonial, esta libertad de movimiento está basada en el privilegio, porque Europa colonizó todo el mundo, pero al revés no sucede así. Y este es el tipo de estructura en la que vivimos, que no podemos normalizar. Esta es una de las lecciones aprendidas de los campos de refugiados, pero te permito continuar. Sí, voy a empezar hablando de los campos de refugiados en Palestina y, por supuesto, no como arquitectos que estamos interesados en la decolonización. Lo primero en lo que
piensas, donde nace la colonización son los asentamientos israelíes en Cisjordania, como los que ha mostrado Alessandro, y algunos otros ejemplos de asentamientos, y pensamos cómo como arquitectos podríamos hacer que darle la vuelta a la tortilla, es decir, encima de una colina, ¿no? Por ejemplo, en vez de estar allí para separar a los palestinos, para separar territorios, ¿cómo podría ser un espacio público que nos uniera a todos? Y en esos espacios, empezando a trabajar allí, empezamos a sospechar acerca de cómo hemos empezado a estudiar los espacios públicos en las facultades de Europa, porque llegas allí como arquitecto, tu aspiración es diseñar un espacio público, porque este es el bien, ¿no? El modo correcto de hacerlo. Si estoy diseñando un espacio público, eh, si estoy diseñando, sin embargo, la casa de mi abuela, pues bueno, será algo mucho más subjetivo, ¿no? Pero en el caso de un espacio público es algo aspiracional, ¿no? Siempre en las facultades te piden que diseñes un museo, una plaza pública, ¿no? Siempre nos sentimos orgullosos como arquitectos. Pero al llegar a Palestina y empezando a trabajar en los asentamientos israelíes, lo primero de lo que te das cuenta es que los palestinos tienen modos tan distintos en las bambalinas, es decir, fuera del Estado, fuera de esos espacios institucionales. El Mashá, por ejemplo, es cómo operamos en colectividades con agricultores o ganaderos palestinos, donde van conjuntamente, de forma conjunta, van trabajando en terrenos fuera y estás cambiando cada año. No te apropias de ese terreno porque cada año se cambia y conjuntamente se trabaja entre todos. Y cuando ya no eres activo en el Mashá, ya no es tuya, vuelve a ser de uso público. Y lo que hizo Israel, y ahí tenemos que ser muy conscientes de lo que significa público, es que sea Mashá o cualquier otra forma colectiva, venían y como urbanistas diseñaban esas formas de colectividad y lo llaman público, pero los palestinos han sido expropiados de cualquier forma de estar juntos, realizando una acción colectiva. Somos buenas personas, tenemos que plantearnos para quién estamos diseñando esto, quién es la colectividad público, ¿no? En Europa, especialmente, público no requiere personas, funciona solo. Sin embargo, Masha nunca funcionaría sin que las personas, la comunidad, desee hacer esa tarea para el bien común. Es a veces lo contrario, si la gente se opone a quién organiza, si queremos organizar una manifestación, se nos impide. Existe esa retórica tan dura, tan pesada. En Europa, lo público es para todo el mundo, es donde se encuentra la diversidad, donde se encuentra, donde todos se encuentran. Y ahí es donde me gustaría daros un buen ejemplo que estuvo en mi mente durante 8 años cuando empecé a trabajar como tecnócrata en Naciones Unidas, en la UNHCR, es decir, la Agencia de Naciones Unidas de Protección a los Refugiados. Y entonces, hasta las 2:30 por la mañana, como en NWRA, pues trabajaba para decidir y diseñar los campos de refugiados, y por la tarde pensaba en qué implica la decolonización, ¿no? Estaba, en cierto modo, en dos lugares a la vez, y aquello me ayudó a entender
cómo podía trabajar de un modo completamente distinto. Maybe studying in Europe, in Italy particularly, is like why don't we have squares like the Italian squares? You know, it's like Nos podemos plantear entonces por qué no tenemos plazas como en Italia. Es algo que no hay. Y entonces fui a la zona de los campos de refugiados cerca de Cisjordania, y estábamos allí preguntando a las personas qué pensaban, y había algunas mujeres que hablaban de las plazas, unas plazas dentro de los campos de refugiados. Y esa es una pregunta interesante, puesto que no hay un Estado ahí. Entonces, ¿quién va a ocuparse de la gestión de esa plaza pública? Y esa cuestión se convirtió en algo realmente importante. Y eso es algo que no se me había ocurrido hasta ese momento, el plantear quién se hace responsable del espacio público. Y decidieron, dentro del campo de refugiados, construir unas paredes, unos muros en el medio del campo de refugiados con unas puertas sin un tejado. Para mí, como arquitecta, fue algo que me requirió mucho tiempo entender, procesar. Y allí me enseñaron, una lección importante en mi vida como arquitecta. Y es que me enseñaron cómo había que gestionar ese espacio si era un espacio abstracto. No había un municipio, un ayuntamiento. Y me dieron ejemplos, varios ejemplos. Imaginemos que hay varias mujeres que se reúnen y ocupan esa plaza y quieren tener cierta privacidad, conversar, reírse, hacer una fiesta, cantar. Seguramente habéis visto algunas de esas imágenes, y en ese sentido, las personas podrían ver esa fiesta sin estar invitados y se irían ante esa puerta. O dentro de esa plaza puede haber niños jugando al fútbol, y si hay una mujer embarazada que pasa al lado, yo me imaginaba que una pelota de fútbol podía darle un golpe a esa mujer embarazada. Y entonces ellas me explicaban que ellas eran responsables de ese espacio, de sus calles y de la plaza, y tenían que definir quién era responsable de cada espacio. Así que me decían que no se podía permitir que llegara la gente sin control. Me dijeron que necesitaban un umbral. Un umbral es algo muy importante, extraordinariamente importante para una comunidad, para autoorganizarse. Un Estado no necesita un umbral, porque el Estado gestiona a las personas, pero si son las personas que gestionan un espacio juntas, son necesarios esos umbrales para que se aclare quién es el anfitrión y quién es el invitado en ese sentido. No hay un anfitrión monoteísta único. Si somos una comunidad, el papel del anfitrión va cambiando continuamente y el anfitrión tiene que asumir la responsabilidad de ocuparse de ese espacio. Y para mí, diciéndolo de manera un poco brutal, debo decir que esta es una de las lecciones más importantes que aprendí en los campos de refugiados y que he traído a Europa, y que ha sido mi manera de procesar la vida de un retornado en Europa. Y bien, voy a pasar la palabra a mi compañero, pero bueno, quiero destacar ese conocimiento de los campos de refugiados. Bien, ahora me gustaría ponerme el gorro o el sombrero de profesor. Proponía reflexionar sobre las palabras que utilizamos, y me gustaría volver a algunas de las palabras que ha utilizado Sandy. Ha descrito la Mashá, que era un
una tierra común compartida por los agricultores y ellos decidían cómo cultivar esa tierra. Y para nosotros fue muy inspirador el descubrir ese uso de la mashá y el uso de las tierras comunes antes de esta fase. Había son tierras tradicionales, eran tierras comunes sin la intervención del Estado. Se estudia en las universidades que para comprender la ciudad hay que definir cuáles son los espacios públicos y cuáles son los privados. Este es un espacio público y en casa tenemos un espacio privado. Pero en un campo de refugiados, esta categoría ya no tiene ningún sentido, en absoluto. En un campo de refugiados no hay un municipio, un ayuntamiento, no. Sí que hay calles, pero el alumbrado no lo instala el ayuntamiento. No hay ningún tipo de entidad pública que se vaya a ocupar de esos espacios. Incluso en los hogares privados, aunque todo el mundo sabe quién construyó la casa y quién invirtió el dinero y la mano de obra para construirla, dentro de un campo de refugiados nadie tiene la titularidad de la casa que ha construido. Porque debo recordar que los campos de refugiados fueron construidos para ser una situación temporal. Por tanto, al llegar a un campo de refugiados, todo el conocimiento que, que yo tenía como urbanista de este conocimiento occidental, no me servía para nada para comprender la organización del campo de refugiados. Y esa noción de espacio público y privado no tiene ningún sentido allí. Para nosotros fue muy útil utilizar el concepto de al-Mashá para comprender cómo lo común se produce cuando las personas deciden juntas que desean producir algo de manera común. Y esto es algo distinto al concepto de público. Estamos tan acostumbrados a esta dicotomía entre lo público y lo privado que resulta muy difícil entender que entre el espacio público y el privado hay otras muchas formas en las que las personas pueden vivir y que no se corresponden a ninguno de esos dos extremos. La modernidad trajo la homogeneidad a la vida en esta división de dos reinos y en nuestra vida nos cuesta mucho esa transgresión entre estos dos conceptos. En Palestina hay un poder colonial y campos de refugiados y allí se puede ver lo que significa organizar la vida y cómo se produce la vida cuando las personas deciden organizarse dentro de un campo de refugiados. En esta conversación hay que pensar también cómo se transgreden esos espacios públicos y privados en nuestra vida diaria para, de ese modo, quizá producir algo que no quede bajo la jurisdicción de lo público ni bajo la jurisdicción de lo privado. Y durante el último par de décadas hemos estado reflexionando cómo abrir la posibilidad de imaginar lo común que no quede bajo la jurisdicción de lo público ni lo privado. Y este es uno de los términos, por tanto, que queremos proponer hoy. En segundo lugar, bueno, en esta mención de los campos de refugiados tenemos quizá una idea que nos trae a la fraternidad, porque es una idea que quizá habrá que redefinir cuando pensamos en los campos de refugiados. Hay que redefinir ese concepto, porque quizá os venga a la cabeza una tienda o algo así, pero los campos de refugiados en Palestina fueron construidos hace décadas y ya no son tiendas de campaña, digamos. Y hay que volver a definir cuál es
qué es un campo de refugiados, aunque sí que está esa historia del desplazamiento. También hay otro concepto muy importante que nos permite comprender esa dimensión de los campos de refugiados y es la temporalidad. Es una condición temporal. La ocupación israelí, desde el punto de vista jurídico, debería haberse terminado ya y debería ser algo temporal, pero se ha mantenido. Y el derecho al retorno de los palestinos también ha sido pospuesto desde hace muchos años. Es el derecho del retorno conforme al derecho internacional, pero ha sido suspendido, está en una suspensión temporal. Y los campos de refugiados son esa representación arquitectónica de la crisis política, cuando ya no se sabe qué hacer con la posibilidad de incorporar a alguien en una comunidad. Las soluciones políticas, jurídicas, son esa suspensión. Y esto obliga a las personas a vivir en este estado de suspensión, esperando que un día se solucione. Y esto es algo dramático. Cuando se prolonga este estado durante tanto tiempo, esta condición durante tanto tiempo, desde la Nakba en el 48 y la continuación, cuando pienso en todo esto, es cuando siento que he perdido mi terreno, porque en los campos de refugiados, al ver esa trayectoria histórica y plantearnos cómo salir de ahí, y sin embargo, ahora vemos esta escalada hacia el genocidio. Esto nos hace, nos destruye, digamos, las ideas que teníamos. ¿Cómo podemos actuar en esa historia dramática desde 1948 hasta el día de hoy? Esto quizás se recuerde como algo peor que la propia Nakba, cuando los palestinos fueron expulsados de la Palestina histórica. Y debo decir que son estos momentos en los que siento que me he perdido, que me pierdo completamente. ¿Te hago una pregunta? Bueno, yo quiero hablar de mi retorno a Europa. No, it doesn't work like that. Bueno, esto no debería funcionar así, ya lo sé. Pero no sé, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos que llegar ya hacia el final de la conversación? Pero realmente es que me encantaría explicaros cómo yo volví a Europa. Para mí esto es algo extremadamente importante, el poder compartir ciertas frustraciones. Hemos sido muy amables hasta ahora, pero creo que hace falta un poco de fricción ahora hacia el final de la conversación. Yo, personalmente, tuve distintas etapas en mi vida, en mi trayectoria vital. Hasta los 17 estuve en Palestina y viví bajo el colonialismo y también luché y resistí contra el colonialismo mediante una intifada pacífica, resistiéndonos y organizándonos. Y luego me fui a estudiar a Italia, Europa. Ahí me enfrenté a una generación que no tenía nada que ver con lo que yo estaba defendiendo. Mis colegas en Italia estaban destruyendo muchísimas cosas, destruyendo el Estado, destruyendo la familia, etcétera. Y yo venía de un lugar totalmente diferente. Era muy difícil hablar de eso en ese momento histórico. En la época de esa primera intifada pensábamos que era posible otro mundo para nosotros, que existía esa posibilidad. Así que me fui de Palestina, llegué a Italia, estudié arquitectura moderna y creo que deberíamos hablar de cómo la modernidad y el colonialismo van de la mano. Los destinos coloniales, cuando
Vinieron a Palestina, no nos dijeron, hemos venido a robaros vuestras tierras, sino que nos dijeron que venían a civilizarnos, a modernizarnos. Y yo en ese sentido tenía esa idea en la cabeza de que iba a estudiar arquitectura moderna para modernizar Palestina, con ese objetivo, esa idea del conocimiento. Y voy a explicar también por qué creo que es muy importante cuestionar algunos aspectos del lado oscuro de la modernidad, que no es el progreso ni igualdad de derechos, etcétera. Hay una parte muy oscura de la modernidad. Es la buena esposa del colonizador malvado, esa promesa de la modernización. Bueno, volviendo a mi historia, volví a Italia y me acepté a mí misma como una estudiante migrante, empezando de cero. Todo el conocimiento que yo tenía no valía para nada y tenía que aprender de nuevo todo el conocimiento que venía del Occidente, puesto que ese era el conocimiento que me permitía civilizarme y que me permitía incorporarme a la sociedad. Y bueno, llega un punto que es como cuando comes demasiado de algo y acabas desarrollando una alergia. Y yo soy muy alérgica a la palabra inclusión. Cuando alguien me dice vamos a incluirte o nos gustaría incluirte, me pongo roja, completamente roja. Y soy incapaz de mantener la calma. ¿Quién te ha dado a ti esa idea tan pretenciosa? ¿Y cómo puedes pensar que vas a ser el anfitrión siempre? ¿Quién te da el derecho a incluir a nadie? Así que cuando tuve que volver a Europa, yo sabía que no quería que me incluyeran, porque soy alérgica a la inclusión. Así que cuando uno tiene una alergia a algo y vuelve a un lugar, hay que tener cuidado. Yo soy muy buena jugando a las cartas. En ese sentido, quiero decir que yo funciono muy bien, soy como un comodín de las cartas. No hablo mal y soy una mujer. Me podéis colocar donde queráis que funciono bien. Y siempre me habían incluido y siempre había aceptado formar parte de otras cosas. Entonces estuve en Palestina 10 años construyendo con dignidad, siendo yo misma en el centro de mi propia vida, produciendo mi conocimiento junto con otras personas, pero también produciendo un conocimiento y sintiéndome que pertenecía, un sentimiento de pertenencia. Y sabía que no estaba lista para volver a Europa, porque lo único que iban a hacer conmigo era incluirme. Así que al principio me preguntaban, ¿por qué no estás contenta de ir a Suecia si es uno de los lugares más felices del mundo? Y yo no encontraba las palabras para explicar por qué no me sentía feliz ante la idea de volver a Europa, porque bueno, Suecia no la conocía, pero para mí era regresar a Europa. Así que yo era muy escéptica y volví con la promesa de que no aceptaría que me incluyeran. Podría ser una inclusión que fuera en ambos sentidos, pero no solo en uno de ellos. Cuando una es estudiante, acepta compartir piso, digamos, con otras estudiantes. Pero yo lo que sí que tenía claro es que no quería que me incluyeran más. Así que volví preguntando, ¿cuál es mi tarea? Y volví al árabe. Para mí es una manera importante de refugiarme. Y hay una parte que para mí es muy importante cuando hablamos de la hospitalidad. Esto significa, en inglés, la hospitalidad es para 3 días y después
se convierte en caridad. Así que la pregunta que me hice a mí misma fue, ¿qué pasará conmigo el cuarto día tras llegar a Suecia? Porque voy a aceptar ser una invitada respetada durante los 3 primeros días. Y entonces esto me hizo pensar en esta idea de que la hospitalidad es una práctica temporal que dura 3 días. Es como la Navidad. Podemos ser amabilísimos con todo el mundo durante 3 días, pero luego hay que superarlo. No se puede mantener esa amabilidad extrema. Y lo mismo ocurre con la hospitalidad. Y para mí era problemático, y en la filosofía occidental, con personas como Drida y otras, esa propuesta de la hospitalidad incondicional, que inconscientemente, con esa mente colonial, convirtieron la hospitalidad en algo que debía ser una práctica temporal de 3 días a algo incondicional. Pero el anfitrión sigue siendo el anfitrión. Y el anfitrión colonial no puede ser un anfitrión para siempre, pero lo convierten en algo incondicional. Así que para mí la lucha al volver a Europa, al regresar a Europa, fue el trabajar en un proyecto en el que demandaba nuestro derecho a ser anfitriones y no invitados eternos. Porque cuando te piden que te portes bien, cuando vienen a nuestras sociedades, tienen que comportarse bien y convertirse en uno de nosotros. Este proyecto de la Unión Europea, en la que tienen este discurso de quien quiera venir a Europa tiene que portarse bien para ser uno de nosotros, es algo terrible. Es la asimilación. Y yo era una de esas personas en Italia. Yo nunca me convertí en italiana. Yo era uno de los ejemplos que cumple todos los puntos. Me casé con un marido italiano, sigo enamorada después de 20 años. Me gusta muchísimo el lugar del que él viene, tengo 2 hijas maravillosas, pero yo nunca me he convertido en italiana. Y esa promesa de si te comportas bien serás uno de nosotros, es una promesa que en realidad la Unión Europea no cumplió conmigo. Así que decidí que no iba a volver nunca jamás con este contrato. Así que me dije, al volver, quiero defender mi derecho a ser anfitriona y creamos un espacio para eso, un espacio en el norte de Suecia, una de las sociedades más democráticas de Europa, tal como se consideran a sí mismos. Y los inmigrantes empezaron a invitar a los políticos y le decían al alcalde, muy bien, estaremos encantados de ir al ayuntamiento, pero queremos invitarte a venir a nuestro propio espacio y acogerte aquí. Así que se convirtió en un espacio muy activo. Había muchos migrantes que empezaban a hablar ese lenguaje de no querer ser invitados y defender su derecho a ser anfitriones. Y al cabo de 3 años hubo una agencia estatal que empezó a ocuparse de este proyecto. Y la oficina de migración decidió cerrar el proyecto sin dar explicación alguna. Y yo pedí al menos una conversación con quienes decidieron cerrar ese espacio. Yo quería saber por qué habían decidido cerrarlo. Y fue una agencia estatal. Moderna Mosset decidió adquirirlo y conservarlo. Así que ese proyecto fue comisionado por el Estado, luego cerrado por el Estado sin explicación alguna y luego preservado por el Estado. Y esto demuestra la complejidad
de la voluntad de ver a personas actuar, a migrantes como nosotros, que venimos de distintos orígenes, vernos actuar, pero no quieren que seamos lo suficientemente fuertes como para cuestionar ciertas cosas, porque no quieren que seamos una parte activa realmente de la construcción de esa sociedad. Y para mí, los refugiados y los migrantes que se encuentran en el norte de Europa, allí fueron capaces de actuar y defender su derecho a ser anfitriones. No obstante, los oficiales, los funcionarios y los políticos suecos no fueron capaces de verse a sí mismos como invitados y dejar de verse como los salvadores del mundo. Eso es una herencia colonial muy importante. Así que si descubrís que solo actuáis como anfitriones, entonces tenéis que preguntaros sobre vuestra herencia colonial, porque hay que dar la posibilidad a quienes llegan a España al cabo de 3 días, hay que darles la posibilidad de que puedan ser anfitriones, acoger a otras personas. Para mí, realmente, si esto no es posible, hay que cuestionar la herencia colonial de Europa. Gracias. Should we have a little bit of lights on? And if we take some questions, if you have time, yes. ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Nos queda tiempo para alguna aportación? Thank you, Sandy and Alessandro. Muchas gracias, Sandy y Alessandro. Voy a utilizar lenguaje colonial y me disculpo por ello, porque ciertamente el español también es una lengua colonial. Quisiera preguntaros acerca de la idea, porque habéis hablado de una amplia gama de terminología que creo que es fundamental a la hora de analizar Palestina y pensar en espero que pronto veamos el fin de este genocidio, ¿no? Y cómo podremos reimaginar este espacio, una futura Gaza o Cisjordania tras el genocidio. Nos habéis arrojado luz acerca de varios ejemplos y cómo el espacio público es considerado o ha sido concebido por las comunidades en Palestina, en Al-Mashah. Y también me pregunto, ¿cómo podríais reimaginar ese espacio con todo el trauma que ha caído sobre los corazones, sobre las almas de todos los palestinos y palestinas? Todos esos huérfanos. ¿Cómo definiría esos futuros espacios públicos? ¿Cómo definiría a ese tejido social totalmente desgarrado por esta ocupación tan brutal y asesina? ¿Habéis pensado en esto? Permíteme intentar. Creo que esta es una de las preguntas más duras que se nos puede plantear y no estoy segura porque no hay ningún modo de no llevar ese trauma encima. No se puede eliminar.
El planteamiento es cómo tratas con él y sobre todo cómo no vas a construir destruyendo, porque siendo arquitectos entendemos que la reconstrucción de Gaza, sin tener en cuenta a todos los lazos entre lo público y lo privado en un espacio que ya está sucediendo, y cómo podremos reconstruir Gaza desde arriba hacia abajo, es la continuación de la arquitectura para destruir Gaza y Palestina, debo afirmarlo, porque estamos hablando de toda Palestina. Es decir, ¿qué implica si deseas? Porque a veces cuando tienes un objetivo, un sentido en la vida después de un genocidio, es algo que te salva, ¿no? Porque veo muchas personas que a su nivel individual, incluso a pesar de haber sobrevivido a traumas horribles, son capaces de encontrar el sentido de su vida. Y mi esperanza, quizá un tanto naif, ¿no? Como Palestina, es entender cómo estamos guiando incluso al resto del mundo, cómo estamos intentando que todo el mundo entienda cómo podemos construir una sociedad que se construye entre lo público y lo privado, que no está siendo gobernada únicamente por el capitalismo sino controlado por cómo podemos estar y vivir juntos en el mundo. Te voy a dar un ejemplo rápido. Como arquitecta, rechazo completamente. Mi abuela, por ejemplo, trabajó durante 20 años para comprar 500 metros cuadrados en Petzahut, donde construyó, empezó a ayudar, y entonces mis primos, mis tíos, entre todos, ayudaron a construir. Para mí es mi pertenencia a Palestina, porque tengo mucha suerte de poder vivir todavía en el lugar donde mi abuela nos arraigó a todos. Y rechazo de forma categórica llamar a esto una propiedad privada, del mismo modo que alguien en Menorca o en Nueva York compraría 10 apartamentos que nunca ha visitado. No es el mismo concepto de propiedad privada, ¿lo veis? Cuando hablamos de público y privado, si consideramos lo que hizo mi abuela y el legado de Palestina, de tantísimos abuelos cuyos hijos y nietos intentan reconstruir lo que hicieron sus abuelos. Si intentamos reconstruir los edificios sin formar parte de lo que ha sucedido, considerar que las ruinas son meras ruinas y que se tienen que tirar al mar, creo, continuaremos destruyendo Gaza y Palestina. Y me temo que si no nos oponemos de forma inmediata, creo que nos va a llevar a un lugar sin retorno. Muchas gracias por este debate tan interesante. Desde mi universidad, a principios de año, invitamos a Mahia Yael, al escritor palestino, escritora, y dio la charla en línea. Y cuando se le planteó qué es lo más importante, para su escritura, es un escritor, nos disculpamos, habló de la liberación. Y opino que la liberación del colonialismo, del imperialismo, implicaría no pedir a los escritores palestinos estar representando siempre al pueblo palestino y hablar al público internacional acerca del sufrimiento del pueblo palestino, porque para mí la liberación era escribir para mi gente. Para mí esta fue una lección muy importante porque se me invitaba a festivales y a universidades
y siempre se me ha respetado como representante de. Y tú, Sandy, nos has hablado de esta paradoja tan compleja de cómo evitar estar en el mundo siempre como la invitada, ¿no? La que ha sido incluida. Es una condenación, es la condena, perdón, de lo que está sucediendo y es importante ser testigo de lo que sucede, pero al mismo tiempo el diálogo siempre es con este otro, ¿no? Con este antiguo o presente poder colonial. Y es una manera de cronificar el imperialismo. Y quien no hay más sordo que el que no quiere oír. Es decir, podemos explicar lo que está pasando allí, pero la gente tiene que tener la voluntad de querer escuchar. Cuando hablamos de libertad, de una experiencia, y utilizamos el arte, la literatura, cualquier medio para establecer un diálogo con otros seres humanos y no siempre adoptando el mismo rol, ¿no? Me planteo como, sí, me gustaría añadir un detalle. Para mí, debo admitir, fui muy afortunada de trabajar con Alessandro en ese sentido, porque cuando trabajé con él, con todo su conocimiento europeo, bajo la base del amor, porque a veces se subestima lo que el amor puede traer. Es muy importante entenderlo porque un elemento que para mí fue imposible cuando llegué a Europa, y especialmente porque Palestina se encuentra bajo una amenaza constante, y nosotros somos personas muy resistentes contra cualquier crítica a Palestina. La autocrítica para nosotros es una práctica muy dura porque, en primer lugar, tenemos que asegurar que el espacio no va a ser violado. Y al mismo tiempo, para mí, el riesgo real de lo que estamos viviendo como palestinos es que no tenemos espacio para ser autocríticos y no hay modo alguno de lograr la autodeterminación sin acompañarla de la autocrítica. Y ahí es donde creo que la tarea de muchos intelectuales en el mundo que pueden reunirse y que deberían venir sin dar lecciones, sin ser arrogantes. Mi problema con Europa es que ellos creen que su tarea real es enseñar al otro, al pobre, al mestizo, al negro. Y creo que es muy opresivo ser el huésped toda tu vida. Porque mira, resulta que, oye, yo sé hacer cosas, ¿no? ¿Por qué tengo que callar mi boca en un lugar donde solo se me considera como huésped y no puedo enseñar al resto del mundo cómo pueden salvar al planeta o un sinfín de cosas, ¿no? No voy a empezar. Las instituciones europeas todavía quieren aleccionar al mundo. Por lo tanto, si queremos trabajar juntos, para mí era extremadamente importante ser capaz y no temer plantear, por ejemplo, cuál es el derecho al retorno hoy en día para los palestinos, sin incluir los campos de refugiados y su historia en Oriente Medio. Nunca habría caminado ese camino sola para ser autocrítica, ¿no? Y hablar del derecho al retorno en Palestina es pornografía, es un tabú. No puedes hacerlo, aunque lo hemos vendido ese derecho al retorno, pero si hablas alto y claro es un gran problema. Entonces, creo que si nos reunimos y aceptamos que constantemente nos estamos moviendo en esa frontera entre ser huésped y ser quien acoge, ¿no?
si solo somos huéspedes o si solo somos anfitriones, pues nos vamos a sentir oprimidos porque vas a tener que convencer a tu anfitrión que tiene que seguirte dando las migajas, la caridad durante días y semanas y años, y al final perderás tu dignidad. Evidentemente vas a perder tu dignidad. ¿Qué implica hoy tener que huir de Palestina y entender que el sistema de Estados-nación, no sé cuántos de ustedes son conscientes de lo que están pasando en la Bienal de Venecia, está colapsando porque solo depende de entender el mundo a través del concepto de Estado-nación colonial, y eso no funciona. Por lo tanto, para utilizar la posibilidad Ezwa en árabe, cuando viene del corazón, puedes tener 10 hermanos, pero solo hay uno que es tu Ezwa. No todos ellos, porque sabes que en un momento de dificultad esa persona, sea hombre, mujer, amigo, amiga, da igual, estará ahí para ti. Y no hace falta decirlo. Ezwa significa en árabe cómo sabes que esa persona va a estar allí para ti. Y a veces yo soy la persona que tiene el carácter más fuerte, o tú, o yo soy más débil, o tú, da igual, pero sabemos que estaremos esa persona tan especial. Seremos siempre el punto de apoyo cuando esa persona lo necesite. Cuando fuimos al Cairo, porque queríamos estar cerca de Gaza, nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y necesitaba sentir el Azwa palestino en Gaza, estando cerca de Palestina. En vez de decir, quiero ayudarte, quiero apoyarte. No, somos muy fuertes, somos un pueblo muy resiliente. Hemos construido una historia increíble que nos va a perseguir para siempre, y vais a encontrar gente palestina muy, muy fuerte, muy poderosa, hablando en los espacios públicos como este, ¿no? Por lo tanto, debemos aprender mutuamente, y para lograrlo hay que desaprender tantas cosas. La tarea de desaprendizaje es tan necesaria en Europa. Cuanto más pronto lo hagáis, mucho mejor para el resto del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por empezar a aprender a desaprender y haber conseguido descentrarnos, que yo creo que era lo fundamental. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sentiros no solo invitados ni mucho menos, sino parte de eso, y que nosotros hayamos estado del otro lado. Gracias a los dos.